Ya llegó el mes de octubre, estamos en el último trimestre de nuestro año y la verdad es que en este periodo el manual de iglesia nos dice que debemos también comenzar con lo que son los nombramientos de los líderes de la iglesia. Yo quisiera dejar ante ustedes algunos consejos que están en el manual de iglesia para esta importante comisión. Lo primero, el manual de iglesia en el capítulo 8, ahí usted puede buscar con mayor detalle, dice que no debe haber apresuramiento en la elección de los líderes. Debemos tomarnos el tiempo necesario para ver si la influencia de esa persona va a ser positiva al ponerla en el liderazgo de la iglesia. Entonces, debemos tomarnos tiempo, debemos consultarnos unos a otros en esa comisión, debemos revisar si su experiencia es positiva, especialmente en el hogar, para no cometer el error de poner en una posición de liderazgo a alguien que no va a ser una influencia positiva para la iglesia. Tómese el tiempo necesario. Segundo, el manual de iglesia establece que los que se oponen a la unidad no son idóneos para ser dirigentes. Hermanos de la comisión, miren, nadie se equivoque. Una persona que lamentablemente es iracunda, es conflictiva, por fallas en su carácter, no es idónea para ser escogida como dirigente. Si la persona no trabaja en unidad con los hermanos, no trabaja en armonía, no es respetuosa con los demás, vamos a generar un problema que probablemente va a durar durante todo un año. Usted va a tener ese problema. El manual de iglesia es claro en decir que los que se oponen a la unidad de la iglesia no son idóneos para ser dirigentes. ¿Cómo usted podría nombrar o nominar a una persona que tampoco quiere trabajar en colaboración con los demás? Ese es un tercer consejo que nos da el manual de iglesia. Es peligroso, dice, elegir a quienes se niegan a cooperar con los demás. No proponga a una persona, ni siquiera sea propuesta en una comisión una persona que no está dispuesta a trabajar con los pastores. Se imagina todo un año peleando con los pastores. Todo un año diciendo, no, yo sé más que el pastor, o no entrar en una relación estrecha con el pastor de compañerismo. No proponga a nadie que tenga esa actitud que en términos muy sencillos es llamada de insubordinación. Ese es el nombre. ¿Y saben quién fue el primero en cometer ese pecado? Bueno, usted sabe, en los cielos, Satanás fue el primero. Un siguiente consejo. Las personas que son escogidas para ser líderes en la iglesia deben ser miembros de la iglesia local. La membresía local nosotros la obtenemos mediante el bautismo en esa iglesia o por una carta de traslado. Es importante que usted pueda cerciorarse de que la persona que está siendo escogida no es alguien que de pronto llegó y no sabemos de su trayectoria o su pasado en la iglesia. Por eso es que si su membresía está en otro lugar, debe asegurarse de que la iglesia de ese lugar la recomienda para ser miembro de iglesia. Por lo tanto, no se deben escoger personas que no están como miembros locales de iglesia. Y un último punto, mire. La persona que es el líder en la iglesia debe ser ejemplo, dice el manual, en la devolución del diezmo. La expresión que la Biblia tiene para aquellos que no son fieles en este punto es: malditos sois con maldición. El liderazgo de la iglesia debe estar compuesto de personas que sean fieles a Dios y que puedan ser un ejemplo para los demás en la iglesia, en todo ámbito. Bueno, también en el diezmo. Querido pastor, querida secretaria o miembros de la comisión, antes de nosotros nombrar o escoger a alguien para una responsabilidad o cargo en la iglesia, es necesario ver si es fiel a Dios primero. Y una de las pruebas de fidelidad más fáciles de detectar es si está siendo fiel en sus diezmos y ofrendas. Ahora bien, si alguien no lo está haciendo, no es el momento de dar oportunidades. Quizás es el momento de visitarlo y animarlo a ser fiel en la devolución de sus diezmos. Sí, es un buen momento, cuando nos enteramos de que no está siendo fiel. Pero no ponga en el liderazgo a alguien a quien Dios no puede bendecir y quien finalmente va a ser un mal ejemplo para la membresía de iglesia. Es preferible, con estas orientaciones, poder trabajar con poca gente, pero que puedan liderar de manera efectiva y fiel a la iglesia del Señor.
Recuerde los consejos, que no haya apresuramiento. Tenemos 3 meses para que esta comisión pueda funcionar. Segundo, no propongan ni escojan personas que se oponen a la unidad de la iglesia. Si tiene fallas en su carácter, que los arregle por otro lado, no mediante el liderazgo. Tercero, no escoja personas que se niegan a colaborar en el trabajo con los demás. Todos deben trabajar unidos, con el pastor, entre los miembros. Si se niega a esa colaboración, no puede dirigir en la iglesia de Dios. Miembros en plena comunión de la iglesia local, tiene que ser miembro local, y recuerde que sea un ejemplo en la devolución de diezmos y ofrendas. Con estos 5 consejos y las orientaciones que da el manual en el capítulo 8, esperamos que las comisiones de nombramiento puedan poner en el liderazgo de la iglesia aquellos que van a hacer prosperar la obra de Dios para este año que se nos avecina tan rápidamente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.